Odette Forrester limpió el espejo empañado del baño y miró con ojo crítico su reflejo. En 3 meses cumpliría 40 años y las arrugas ya le marcaban finas líneas alrededor de los ojos. Pasó el dedo por una de ellas, resultado de 15 años enseñando literatura a adolescentes que preferían el TikTok a Shakespeare. Su cabello castaño, que en otro tiempo había sido espeso y brillante, ahora necesitaba tintes regulares para ocultar las canas. Odette suspiró. ¿Cuándo se había convertido la joven de ojos brillantes que se enamoró de Henry en su segundo año de universidad en esta mujer madura y cansada? Desde abajo llegaba el aroma del café. Henry aún estaba en casa, aunque a esa hora solía salir para ir a trabajar a la empresa de transportes donde llevaba 10 años como director de logística. Se puso la bata y bajó a la cocina. Henry estaba sentado a la mesa, con la mirada fija en la pantalla del portátil. Llevaba su habitual atuendo de trabajo, pantalones azul oscuro y camisa blanca, pero la corbata aún colgaba del respaldo de la silla. A sus 42 años había empezado a quedarse calvo y su figura, antaño atlética, había adquirido la suavidad propia de los hombres que pasan demasiado tiempo al volante y sentados en una mesa de oficina. Sin embargo, en sus ojos color avellana aún brillaban a veces chispas traviesas que le recordaban a Odette al chico que le había robado el corazón hacía muchos años. «Buenos días», dijo ella, dirigiéndose a la cafetera. «Hoy llegas tarde. ¿Problemas en el trabajo?» Henry apartó la vista del portátil y le sonrió, una sonrisa que ella no había visto en meses. Odette sintió un nudo en el estómago, una mezcla de esperanza y recelo. «Me he tomado el día libre», respondió él. «Quería hablar contigo de algo». Odette repasó mentalmente todas las posibles razones para una conversación seria y ninguna de ellas presagiaba nada bueno. Quizás por fin lo habían ascendido, o, lo que era más probable, lo habían vuelto a pasar por alto. Quizás tenía problemas de salud, o tragó saliva. ¿Quería el divorcio? En los últimos 2 años, su matrimonio se había convertido en una coexistencia cortés entre dos personas que alguna vez se habían amado y ahora solo compartían la hipoteca y los recuerdos. Se sirvió un café y se sentó frente a su marido, preparándose para lo peor. «Te escucho». Henry cerró el portátil y en su rostro apareció una expresión que ella no supo descifrar, algo entre la excitación y la inseguridad. «Te he comprado un regalo». Odette parpadeó. No era lo que esperaba oír. Su situación económica no era la más propicia para regalos improvisados. El sueldo de profesora más los ingresos medios de él como ejecutivo les permitían vivir con bastante comodidad en su pequeña casa de Hammond, pero desde que 5 años atrás habían gastado todos sus ahorros en el tratamiento de la madre de Odette, tenían que contar cada dólar. «¿Un regalo?», repitió ella. «Pero mi cumpleaños es dentro de 3 meses». Henry metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un sobre que dejó sobre la mesa entre ellos. «Solo porque sí, porque te lo mereces». Odette tomó el sobre con desconfianza. Era grueso y brillante al tacto. Dentro encontró un folleto a todo color y una confirmación de reserva. «¿Un crucero a Hawái?». Su voz se elevó casi hasta un chillido. «Henry, te has vuelto loco. No podemos permitírnoslo». «Sí que podemos», dijo él con firmeza. «He estado ahorrando. Quería darte una sorpresa». Odette hojeó el folleto. 16 días de crucero por las islas de Hawái, comparadas en Oahu, Maui, Kauai y la Isla Grande. Un lujoso crucero con piscinas, spa y restaurantes, playas de arena blanca, océano azul, volcanes, selvas tropicales. Las sospechas volvieron con más fuerza. «Pero si se nos cae el techo», le recordó ella, «y el calentador de agua está a punto de estropearse, y habíamos hablado de reformar la cocina». «Querida», dijo Henry tomándola de la mano, «¿cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? ¿Hace 3 años?
4. Y entonces nos fuimos a cuidar de tu madre. Eso no fue un descanso, sino una dura prueba para los dos. Odette recordó aquellos meses, la tensión constante, el olor a hospital, las noches en vela junto a la cama de su madre moribunda, las lágrimas y la desesperación. Henry estaba a su lado, apoyándola como podía, pero después de aquello algo se rompió entre ellos. Quizás el dolor carcomió su relación desde dentro, o quizás simplemente se cansaron el uno del otro y la muerte de su madre fue el catalizador para darse cuenta de esta simple verdad. ¿Y tu trabajo?, preguntó ella. ¿Dunning te dejará ir 2 semanas? El rostro de Henry cambió, casi imperceptiblemente, pero ella lo conocía demasiado bien como para no notar la sombra que se dibujó en sus rasgos. Esa es la cuestión, dijo él, apartando la mirada y empezando a retorcer la esquina de la servilleta, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. Yo no puedo ir contigo. Tenemos un nuevo contrato importante de transporte y Dunning ha dicho que no dejará salir a nadie durante el próximo mes. ¿Oh? Odette sintió una punzada de decepción. Entonces, quizás deberíamos esperar a que puedas coger vacaciones y así irnos juntos. No. Su respuesta sonó demasiado brusca y enseguida suavizó el tono. Es que ya hemos comprado los billetes y es una oferta especial que no se puede cambiar. Además, hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Creo que los dos necesitamos un poco de espacio para pensar sobre nosotros, sobre hacia dónde vamos. Odette se quedó paralizada. Así que se trataba de su relación. No era ella la única que sentía ese creciente distanciamiento. ¿Quieres divorciarte?, le preguntó directamente. Henry parecía sinceramente sorprendido. Dios, no, solo... Se pasó la mano por el cabello cada vez más ralo. Solo creo que en algún momento nos hemos perdido en esta rutina. Tú estás siempre en el trabajo o corrigiendo los ensayos de tus alumnos. Yo estoy atrapado en esta maldita empresa sin perspectivas de crecimiento. Apenas hablamos, Odette. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos el amor? ¿Hace 2 meses? ¿3? Odette sintió que se le enrojecían las mejillas. Tenía razón. Su vida íntima se había convertido desde hacía tiempo en encuentros esporádicos y mecánicos, más parecidos al cumplimiento del deber conyugal que a una muestra de pasión. Creo, continuó Henry con más suavidad, que necesitas tiempo para ti misma, para pensar en lo que realmente quieres. Y yo también. Y luego, cuando vuelvas, podremos empezar de nuevo, reiniciar nuestro matrimonio. Odette miraba el folleto brillante con imágenes de playas paradisíacas. Algo en lo más profundo de su corazón le decía que, detrás de ese generoso gesto, se escondía algo más que el deseo de salvar su matrimonio. Pero, por otro lado, ¿no se merecía un poco de descanso? ¿Era tan malo pasar 2 semanas en el paraíso, olvidándose de corregir exámenes y preparar clases? Quizás eso les ayudaría a ver las cosas con otra perspectiva. ¿Cuándo sale el vuelo?, preguntó ella por fin. Henry se relajó visiblemente. Dentro de 4 días, el próximo martes, puedo llevarte al aeropuerto de Nueva Orleans. Odette asintió y dio un sorbo al café frío. Algo seguía inquietándola, pero decidió dejar a un lado sus dudas. Al fin y al cabo, tal vez Henry solo estaba tratando de hacer algo bueno por ella, por ellos. Quizás ese viaje realmente sería un nuevo comienzo. Gracias, dijo ella, y Henry sonrió con tal alivio que a Odette le pareció extraño por un momento. Esa misma noche, mientras Odette hacía la lista de cosas para el viaje, Henry salió discretamente de casa diciendo que iba a comprar cerveza. En lugar de eso, aparcó a 2 manzanas de un moderno complejo residencial en el centro de Hammond. Subió en el ascensor hasta la 7ª planta y llamó a la puerta del apartamento 712. Abrió una mujer de unos 30 años con el pelo pelirrojo y un aspecto llamativo.
Llevaba un vestido negro ajustado que resaltaba su esbelta figura y zapatos de tacón alto, a pesar de lo tarde que era. ¿Y bien?, preguntó en lugar de saludar. ¿Cómo ha ido? Henry entró en el apartamento y, sin esperar a que le invitaran, se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. Ha aceptado, dijo, dando un gran trago. Salimos el martes. Vanity Montgomery sonrió satisfecha y se acercó a él, rodeándole el cuello con los brazos. 16 días, murmuró. Más que suficientes para cerrar la venta y desaparecer de aquí para siempre. Henry la abrazó, pero su mirada se dirigió más allá de su hombro, como si viera allí algo inaccesible para los demás. Tal vez el fantasma de su antigua vida, a la que estaba a punto de traicionar. El sol hawaiano se extendía por el horizonte como aceite dorado, tiñendo el océano de tonos rosados y anaranjados. Odette tomó otra foto y se la envió a Henry con la leyenda: La magia de Maui. Lástima que no estés aquí. No esperaba una respuesta inmediata. Era casi medianoche en Luisiana, pero el teléfono vibró de inmediato. Impresionante. Espero que estés descansando bien. Odette frunció el ceño. El mensaje sonaba cortés pero impersonal, como si lo hubiera enviado a un conocido casual. Ella respondió: ¿Todo bien en casa? Es tarde, ¿no duermes? La respuesta llegó a los pocos minutos. Todo genial. Estoy viendo una película. No te preocupes por mí. Disfruta de tus vacaciones. Con un profundo suspiro, guardó el teléfono en el bolso. Algo había cambiado entre ellos y no sabía decir cuándo había sucedido exactamente. Quizás después del aborto espontáneo de hacía 3 años, o cuando la ascendieron y empezó a pasar más tiempo en el trabajo, o tal vez su relación simplemente se había agotado, como suele ocurrir después de 15 años de matrimonio. Al mismo tiempo, Henry Forrester no estaba sentado frente al televisor, sino en la cocina de su casa, con los documentos de la propiedad extendidos ante él. A su lado, con sus largas piernas bronceadas apoyadas en la silla contigua, estaba sentada Vanity Montgomery, una mujer de 31 años de mirada penetrante y cabello pelirrojo recogido en un moño descuidado. La firma es casi perfecta, dijo ella, examinando la hoja de papel en la que Henry acababa de firmar en nombre de su esposa. Pero aquí suele presionar más. Henry frunció el ceño, tomó el bolígrafo y presionó con más fuerza en el lugar indicado. «Odio esto», murmuró. «Podríamos esperar a que ella regresara». Vanity puso los ojos en blanco y tomó un sorbo de vino de su copa, dejando una marca roja de pintalabios en el borde. «¿Y qué le dirías? Querida, quiero vender nuestra casa para empezar una nueva vida con otra mujer». Imitó su voz con sorna. «No seas tonto, Henry. Ella nunca aceptaría. Lo hemos discutido cientos de veces». Henry se frotó el puente de la nariz. Él y Vanity llevaban juntos 8 meses, desde que ella les vendió a él y a Odette un terreno que pensaban utilizar para construir una casa de vacaciones. El terreno seguía sin construirse, otro proyecto que él y su mujer habían pospuesto. Al igual que los hijos, como el viaje a Europa, como la reparación del viejo Mustang en el garaje. «¿Y si se entera?», preguntó él mirando el teléfono, donde parpadeaba un mensaje sin leer de su esposa. Vanity se levantó y se acercó a él por detrás, abrazándolo por los hombros y susurrándole al oído. «Es legal, Henry. La casa está a nombre de los dos, tienes todo el derecho a venderla. Para cuando ella vuelva, todo habrá terminado y podrás decirle la verdad». Le besó en el cuello. «Será más honesto. Le diste esas vacaciones como regalo de despedida». Henry cerró los ojos. Vanity sabía convencer. Era parte de su profesión. Como agente inmobiliaria de éxito, convertía las dudas de los clientes en seguridad, los defectos de las casas en ventajas y el miedo a los grandes gastos en ilusión por una nueva vida. Nunca pensó que acabaría al otro lado de su encanto. En otro tiempo, había amado a Odette con todo su corazón,
Su encuentro en la universidad, su primer piso compartido, la compra de la casa, todo parecía perfecto, predestinado, pero luego algo se rompió. Quizás fue cuando perdieron al bebé, o cuando le pasaron por alto 2 veces para un ascenso en el trabajo, o cuando Odette se volcó en su carrera, dejándolo solo con la sensación de su propia incompetencia. Vanity era diferente, brillante, ambiciosa, vivaz. Con ella se sentía importante, fuerte, y si para ello había que vender la casa llena de fantasmas de esperanzas frustradas, que así fuera. Tobias Sheldon llegará mañana a las 10, dijo Vanity volviendo a su copa. Ya ha visto las fotos y está de acuerdo con el precio. Solo hay que causar una buena impresión con la casa. ¿Quién es ese Sheldon?, preguntó Henry. Un hombre de negocios de Nueva Orleans. Busca un lugar tranquilo cerca de la ciudad. No está casado y tiene más dinero del que puede gastar. Se encogió de hombros. El comprador ideal. No regateará y puede pagar al contado. Henry asintió, imaginándose a ese Sheldon. Seguramente un tipo engreído con un traje caro, un corte de pelo perfecto y una sonrisa condescendiente. Y si empieza a hacer preguntas, ¿por qué vendemos tan rápido? ¿Dónde está mi mujer? Vanity hizo un gesto con la mano. Déjame a mí. Soy agente inmobiliaria, ¿recuerdas? Mi trabajo es vender historias junto con las casas. Se levantó y cruzó la cocina, sus tacones resonando en el suelo de madera. Era la cocina que Odette siempre había soñado renovar, sustituir esos armarios de roble anticuados por algo más moderno, poner una isla en el centro, como en las revistas de diseño de interiores. Hablando de la casa, dijo Vanity, tenemos que dedicar un día a ponerla más presentable. Quitar todas esas fotos familiares, las estanterías repletas de libros, las cosas personales. Los compradores tienen que ver la casa, no vuestras vidas. ¿Y qué les digo a los vecinos?, preguntó Henry. Irma Landry, la vecina de enfrente, lo ve todo y lo cuenta todo. Ya ha preguntado por qué se ha ido Odette sola. Diles que estás haciendo reformas, o que estás preparando la casa para la llegada de unos familiares. ¿Qué más da? Dentro de una semana ya no estaremos aquí. Vanity hablaba del futuro con una seguridad que Henry envidiaba. Para ella, la vida era sencilla. Tomabas lo que querías y seguías adelante. ¿A dónde iremos?, preguntó él. Habían discutido ese tema muchas veces, pero Henry aún no se imaginaba viviendo en otro lugar que no fuera esa casa en una calle tranquila de Hammond. Tengo contactos en Colorado, respondió Vanity. Denver es un mercado inmobiliario en crecimiento. Encontraré trabajo fácilmente allí y tú puedes empezar algo nuevo. Siempre has dicho que querías montar tu propio negocio. Ahora tendrás la oportunidad. Se acercó a él y se arrodilló junto a su silla, mirándolo desde abajo con esa mezcla especial de vulnerabilidad y determinación que siempre le había hecho latir más rápido el corazón. Nos merecemos ser felices, Henry, tú y yo. Los dos hemos estado demasiado tiempo atrapados en relaciones que no nos satisfacían. Yo con ese imbécil de Fred, que me engañaba con todas las secretarias, y tú con una mujer que prefirió la carrera a la familia. Henry frunció el ceño. No le gustaba que Vanity hablara así de Odette. Su mujer no era la villana de la historia, simplemente era diferente. Había cambiado, como él. Odette no tiene la culpa, dijo él. Ambos contribuimos a que nuestro matrimonio fuera como fue. Vanity apretó los labios. Y, sin embargo, estás aquí, conmigo, y no con ella. Y vas a vender la casa para que podamos empezar una nueva vida juntos. Así que no perdamos el tiempo lamentándonos. Ella se levantó, y Henry se levantó con ella, atrayéndola hacia sí. Te quiero, dijo, buscando en sus ojos la confirmación de que todo esto era lo correcto, que valía la pena. Vanity sonrió y lo besó. Yo también te quiero. Ahora vamos a trabajar en estos documentos para que mañana todo salga bien. A la mañana siguiente, Henry se despertó con el sonido del teléfono. Odette le había enviado una foto de sí misma delante de una cascada, y su sonrisa,
tan sincera y feliz, le provocó un agudo sentimiento de culpa. Rápidamente escribió un cumplido de cortesía y dejó el teléfono a un lado. No podía permitirse dejarse llevar por la sentimentalidad. No ahora, cuando estaban tan cerca de llevar a cabo su plan. Vanity llegó a las 9, una hora antes de la cita con Tobias Sheldon. Llevaba un traje de chaqueta muy sobrio, el pelo recogido en un moño pulcro y un maquillaje impecable. Una mujer de negocios lista para un importante acuerdo. ¿Has guardado tus cosas personales como te pedí?, preguntó, dirigiéndose inmediatamente al salón y examinando críticamente el interior. Henry asintió con la cabeza. Había pasado toda la tarde y medianoche empaquetando fotos, libros, recuerdos, todo lo que hacía que esa casa fuera el hogar de él y Odette. Ahora las habitaciones parecían decorados o páginas de un catálogo inmobiliario, atractivas, pero impersonales. Bien, aprobó Vanity. Ah, y otra cosa. Abrió su gran bolso y sacó varios cojines de diseño para el sofá, un jarrón de cristal y un ramo de flores artificiales. Pequeños detalles que hacen que la casa sea más vendible. Decorar una propiedad es como maquillarse antes de una cita importante. Rápidamente colocó los accesorios, creando la ilusión de un espacio elegante y cuidado. Henry la observaba, pensando en lo fácil que le resultaba cambiar la realidad, convertir una casa vieja en una oferta atractiva, su matrimonio en un error y a él mismo, de un marido fiel, en un aventurero dispuesto a empezar de cero. Llamaron a la puerta exactamente a las 10 en punto. Vanity echó una última mirada evaluadora a la habitación, se arregló el pelo y asintió a Henry. Recuerda, debes parecer seguro, sin dudas, sin miradas culpables. Lo haces porque es lo mejor para todos. Henry respiró hondo, trató de poner una expresión tranquila en su rostro y fue a abrir la puerta. En el umbral había un hombre de unos 45 años, alto y delgado, con unas ligeras canas en las sienes. Vestía unos vaqueros oscuros sencillos pero claramente caros y una camisa polo azul. Sin traje, sin sonrisa condescendiente. Tobias Sheldon no era en absoluto como Henry se lo había imaginado. «Señor Forrester». Sheldon le tendió la mano. «Encantado de conocerlo. He visto fotos de la casa, pero siempre prefiero ver las propiedades en persona». Tenía una voz tranquila y agradable, con un ligero acento que Henry no supo identificar. «¿Europeo, tal vez?» «Por supuesto, pase», dijo Henry, apartándose para dejar pasar al invitado. «Mi agente inmobiliaria, la señorita Montgomery, le espera dentro». Entraron en la sala de estar, donde Vanity los recibió con una sonrisa profesional. Comenzó el ritual habitual de mostrar la casa, habitación tras habitación, con comentarios sobre los techos, los suelos, la distribución y la iluminación. Vanity guiaba a Sheldon por el espacio con la seguridad de un capitán que navega por aguas conocidas. Henry lo seguía, sintiéndose como un extraño en su propia casa. «¿Y dónde está la señora Forrester?», preguntó Sheldon cuando subieron al segundo piso y estaban mirando el dormitorio. Era la pregunta que Henry más temía. «Mi esposa está de vacaciones», respondió, tratando de que su voz sonara natural. «En Hawái, de crucero». Sheldon asintió. «Qué suerte. Siempre he querido ir allí». «El señor y la señora Forrester han decidido vender la casa porque se van a mudar a otro estado», intervino Vanity. «Les ha surgido una oportunidad profesional en Colorado y han decidido no dejarla pasar». Sheldon volvió a asentir, pero a Henry le pareció que en la mirada del posible comprador se vislumbraba algo parecido a la comprensión, como si viera a través de esa mentira. «La casa es bonita», dijo Sheldon cuando terminaron la visita y regresaron al salón. «Sólida, con carácter, veo que la han cuidado bien». Era cierto. A pesar de las dificultades económicas, Odette y él siempre habían invertido dinero en mantener la casa en buen estado.
Sheldon miró a Henry con una franqueza inesperada. ¿Estás seguro de que quiere venderla? Por un momento, Henry se quedó sin habla. No esperaba esa pregunta. No de Sheldon, no de alguien que estaba allí para comprar su casa, no para hacer preguntas incómodas sobre sus motivos. Yo... Claro que estoy seguro, logró decir finalmente. Como dijo la señorita Montgomery, tenemos nuevas oportunidades que requieren que nos mudemos. Sheldon lo miró un momento más, luego volvió la vista hacia Vanity. El precio es razonable y la casa me gusta. Estoy dispuesto a hacer una oferta ahora mismo, si los documentos están en regla. Vanity se iluminó. Estupendo, lo tengo todo preparado. Podemos firmar un acuerdo preliminar hoy mismo y cerrar el trato en los próximos días, si le parece bien. Abrió su maletín y sacó una carpeta con los documentos, incluidos aquellos en los que figuraba la firma falsificada de Odette. Henry sintió cómo el sudor le corría por la espalda. Estaba a punto de cometer un delito, no solo moral, sino real, un delito legal. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Había demasiado en juego. Sheldon se sentó a la mesa y comenzó a revisar los documentos. Tenía el enfoque metódico de alguien acostumbrado a leer contratos. Henry notó que sus manos, con las uñas bien cuidadas pero con callos en las palmas, no eran las de un empresario delicado. Este hombre había trabajado físicamente, a pesar de su evidente riqueza. Todo parece estar en orden, dijo finalmente Sheldon, excepto por una cosa. El corazón de Henry dio un vuelco. Había descubierto la falsificación. ¿Se derrumbaría todo en ese momento? La señora Forrester debe firmar los documentos personalmente, ¿no es así?, preguntó Sheldon. ¿O tiene usted un poder notarial? Vanity no se inmutó. El señor Forrester tiene un poder notarial de su esposa. Volvió a abrir el maletín y sacó otro documento. Aquí tiene. Henry sintió que se le iba la sangre de la cara. No sabía nada de ningún poder notarial. ¿De dónde la había sacado Vanity? ¿Acaso también la había falsificado? Sheldon tomó el documento y lo examinó atentamente. Está bien, dijo finalmente. En ese caso, estoy dispuesto a hacer el pago inicial hoy mismo y cerrar el trato antes de fin de semana. Vanity parecía triunfante. ¡Estupendo! Prepararé todos los documentos necesarios. Podemos reunirnos en mi oficina el jueves para la firma definitiva y la entrega de las llaves. Discutieron algunos detalles más y Sheldon se marchó, dejando a Henry y Vanity solos en la casa vacía. En cuanto se cerró la puerta tras el comprador, Henry se volvió hacia Vanity. ¿De dónde has sacado el poder notarial? Yo no sabía nada de esto. Vanity sonrió y le puso la mano en el pecho. Es tan auténtico como la firma de Odette en los documentos de venta. No te preocupes, Sheldon se lo ha creído. ¿Has falsificado un documento legal? Henry dio un paso atrás. Esto ya no es solo una mentira, Vanity. Es un delito. No dramatices, dijo ella, restándole importancia. Nadie se enterará nunca. Además, ya casi hemos conseguido nuestro objetivo. El jueves se venderá la casa, recibiremos el dinero y podremos empezar nuestra nueva vida. ¿No es eso lo que querías? Henry no respondió. Lo quería de verdad. Una nueva vida, nuevas oportunidades, un nuevo amor. Pero el precio que tenía que pagar era cada vez más alto. Y, por primera vez desde que Vanity y él empezaron a planearlo todo, se preguntó si merecía la pena. El jueves llegó demasiado rápido. Henry estaba de pie junto a la ventana de lo que ahora era su antiguo estudio y miraba al patio trasero, donde él y Odette habían planeado construir una glorieta y una piscina. Lo habían planeado, pero nunca lo habían llevado a cabo, como tantas otras cosas en su vida. A sus espaldas, Vanity hablaba en voz baja por teléfono, dando las últimas instrucciones antes de la reunión en la notaría. ¿Todo listo?, preguntó ella al terminar la conversación. Tenemos que irnos. Henry asintió con la cabeza y echó un último vistazo al jardín.
Sintió un extraño vacío en su interior. No era exactamente arrepentimiento, sino una especie de tristeza silenciosa por el final de toda una etapa de su vida. 15 años en esa casa, 15 años con Odette, y ahora todo terminaba con un trazo de pluma en unos documentos con la firma falsa de su esposa. La oficina del notario, un local pequeño pero elegante en el centro de negocios de Hammond, les recibió con el aire fresco del aire acondicionado y el aroma del café. Tobias Sheldon ya estaba allí, hablando con la notaria, una mujer corpulenta de mediana edad con gafas de montura de carey y una sonrisa cansada. «Ah, señor Forrester, señorita Montgomery», los saludó la notaria. «Todos los documentos están listos. Solo tenemos que comprobar los documentos de identidad y firmar». Henry sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sacó su carné de conducir y se lo entregó a la notaria, tratando de que no le temblara la mano. Vanity estaba a su lado, irradiando confianza y profesionalidad, pero Henry notó que ella tamborileaba nerviosamente con la uña sobre la carpeta de cuero que contenía los documentos. «El poder notarial de su esposa», dijo la notaria, extendiendo la mano. Para comprobarlo, Vanity abrió la carpeta y sacó el documento, el mismo que había sorprendido a Henry en la reunión con Sheldon. Aún no sabía cómo lo había conseguido Vanity y prefería no preguntar. La notaria examinó atentamente el poder y Henry sintió cómo le brotaban gotas de sudor en la frente. Si se daba cuenta de que era falso, todo se acabaría. «Todo está en orden», dijo finalmente la notaria, y Henry apenas pudo contener un suspiro de alivio. «Procedamos a la firma». El proceso resultó sorprendentemente rápido y rutinario. Unas cuantas firmas, el sello de la notaria, el intercambio de documentos. Y así, en menos de 30 minutos, la casa cambió oficialmente de propietario. Tobias Sheldon le entregó a Henry un cheque por el importe total, mucho más de lo que él y Odette habían pagado por la casa 15 años atrás. La inflación, el aumento de los precios inmobiliarios y la buena ubicación les habían favorecido. «Enhorabuena por la operación», dijo Sheldon estrechando la mano de Henry. «Espero que Colorado esté a la altura de sus expectativas». Había algo en su tono, un ligero matiz de sarcasmo, comprensión, que hizo que Henry se estremeciera. Era como si Sheldon supiera que estaba mintiendo, pero eso era imposible, ¿verdad? «Gracias», murmuró Henry. «La casa está en buenas manos. Estoy seguro de que serán muy felices allí». Sheldon sonrió cortésmente, pero sin mucho entusiasmo. «No lo dudo. ¿Puedo recoger las llaves hoy?» Vanity intervino. «Por supuesto, pero el señor Forrester ha pedido un día más para terminar de empaquetar sus cosas. Hemos acordado que le entregará la casa mañana por la mañana, si le parece bien». «Por supuesto», asintió Sheldon. «Entonces nos vemos mañana a las 10». Se despidieron y Sheldon se marchó, dejando a Henry con la sensación de que no solo había vendido una casa, sino una parte de su alma. «¡Lo conseguimos!» Vanity lo agarró de la mano en cuanto salieron de la oficina. «Te dije que todo saldría bien. Ahora tenemos que cobrar el cheque y reservar los billetes de avión. ¿Qué tal el domingo? Para entonces habremos empaquetado todo lo necesario». Henry asintió, todavía aturdido. Vanity hablaba y hablaba, sobre planes, sobre el futuro, sobre lo maravilloso que sería todo, pero su voz le llegaba como a través de un velo. Solo una idea rondaba la cabeza de Henry. «¿Qué he hecho?». Se detuvieron en el banco, donde Henry cobró parte del cheque y abrió una nueva cuenta para el resto del dinero. Vanity insistió en celebrar el éxito de la operación, así que se detuvieron en un supermercado, donde ella compró comida para, según sus propias palabras, la última cena de su antigua vida. «Haremos una fiesta de verdad», dijo ella, echando en la cesta filetes, langostas, verduras frescas y una botella de champán caro. «Allí mismo, en casa, la última noche antes de un nuevo comienzo».
Henry esbozó una débil sonrisa, tratando de compartir su entusiasmo. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que había soñado? Una nueva vida, nuevas oportunidades, un nuevo amor. Entonces, ¿por qué solo sentía vacío y ansiedad? Su teléfono sonó, avisándole de un nuevo mensaje. Odette. Una foto de la puesta de sol en Hawái. El sol se hunde en el océano y tiñe el cielo de tonos rosados y dorados inimaginables. Nunca he visto nada tan bonito. Ojalá estuvieras aquí. Henry sintió que se le hacía un nudo en la garganta al sentir que se le llenaban los ojos de lágrimas. Dentro de una semana, Odette volvería a casa y descubriría que ya no tenía hogar, que su marido la había traicionado de la forma más vil durante 15 años, que toda su vida había dado un vuelco mientras ella contemplaba las puestas de sol de Hawái. ¿Qué pasa? Vanity se asomó por encima de su hombro. Ah, Odette, ¿vas a responder? Henry negó con la cabeza y guardó el teléfono en el bolsillo. Ahora no. Vanity se encogió de hombros. Como quieras, pero no te olvides de mantener las apariencias. No quería que sospechara nada y volviera antes de tiempo. La idea de que Odette pudiera regresar y pillarlos desprevenidos hizo que Henry se estremeciera. Sacó el teléfono y marcó rápidamente. Genial. Disfruta de tus vacaciones. Todo va bien en casa, no te preocupes. Palabras triviales que no reflejaban en absoluto la tormenta que se desataba en su interior. Por la noche, Vanity convirtió la cocina de su antigua casa en un auténtico restaurante. Cocinaba con el mismo entusiasmo con el que hacía todo en su vida, con pasión, de forma espectacular, a lo grande. Los filetes chisporroteaban en la parrilla, las verduras se horneaban con hierbas aromáticas y el champán esperaba su momento en una cubitera con hielo sobre la mesa. Henry la observaba sentado a la mesa con una copa de whisky. Estaba guapa, con el pelo pelirrojo recogido en un moño descuidado, algunos mechones sueltos enmarcándole el rostro, las mejillas sonrosadas por el calor de la cocina. Con un sencillo vestido negro y los pies descalzos, así la veía por primera vez. No era la estricta agente inmobiliaria con traje de chaqueta, ni la seductora con un vestido atrevido, sino simplemente una mujer preparando la cena para el hombre al que, según ella, amaba. ¿En qué piensas?, preguntó Vanity removiendo la salsa. En nosotros, respondió Henry con sinceridad. En lo que pasará en Colorado. ¿Cómo nos arreglaremos? Vanity sonrió. Todo irá bien. Tengo un agente conocido en Denver, ya nos ha seleccionado varios apartamentos. Podrás encontrar trabajo o montar tu propio negocio, como siempre has soñado. Y yo seguiré trabajando en el sector inmobiliario. Es rentable en cualquier estado. Se acercó a él, se inclinó y le besó en los labios. Estoy muy orgullosa de ti, Henry. Hizo falta valor para romper con el pasado y empezar de nuevo. ¿Valor o cobardía?, pensó Henry, pero sonrió en respuesta y la atrajo hacia sí para darle un beso más largo. El whisky le nublaba agradablemente la cabeza, ahogando la voz de su conciencia. La cena fue realmente lujosa. Vanity no solo sabía vender casas, sino también crear ambiente. Velas, música, platos exquisitos. Convirtió su última noche en la casa en una auténtica fiesta. Por nosotros, dijo ella, levantando la copa de champán. Por una nueva vida y nuevas oportunidades. Henry chocó con ella, pero antes de beber añadió, y por Odette, que ella también encuentre su camino. Vanity se entristeció solo por un instante, pero él lo notó y asintió. Por Odette, comieron, bebieron y hablaron del futuro. Vanity estaba llena de planes y entusiasmo. Henry intentaba compartir su estado de ánimo, pero a veces su mirada se detenía en detalles familiares de la casa. Una mella en el marco de la puerta por la mudanza, una mancha en la alfombra de vino derramado, una grieta en el marco de la ventana que llevaba tiempo queriendo arreglar. 15 años de recuerdos que había vendido por unos cientos de miles de dólares.
Deberíamos brindar por Tobias Sheldon, dijo Henry mientras llenaba las copas, por el hombre que nos dio la oportunidad de una nueva vida al comprar esta casa sin hacer preguntas. Vanity sonrió. Por Sheldon, aunque, ¿sabes? Había algo extraño en él, como si supiera algo o sospechara algo. ¿Tú crees? Henry se tensó. ¿Quizás se dio cuenta de que la firma era falsa? No creo, negó Vanity con la cabeza. Probablemente solo fue su instinto de hombre de negocios. Esa gente siempre nota cuando un trato no es del todo normal. Y aún así aceptó, señaló Henry. Entonces la casa valía la pena. ¿La casa o el secreto? Vanity le guiñó un ojo. Quizás simplemente le gusta el riesgo. En cualquier caso, ya no es problema nuestro. Mañana entregaremos las llaves y Sheldon podrá hacer lo que quiera con la casa. Y nosotros seremos libres. Libertad. La palabra sonaba atractiva, pero al mismo tiempo aterradora. ¿Libertad de qué? De las obligaciones, de la rutina, de 15 años de vida en común con una mujer que confiaba en él lo suficiente como para irse a Hawái y dejarlo solo. El teléfono de Henry volvió a sonar. Otro mensaje de Odette. Esta vez era un vídeo. Ella estaba en la playa, riendo y saludando a la cámara. He dado mi primera clase de surf. Creo que me he enamorado de estas olas. Besos, te echo de menos. Vanity notó un cambio en su rostro. ¿Otra vez ella? ¿Qué pasa ahora? Henry le enseñó el vídeo y Vanity frunció los labios. Por lo que parece, no te echa nada de menos. Espera, voy a responderle. Le quitó el teléfono y marcó rápidamente. Estás guapísima. Me alegro de que estés disfrutando de las vacaciones. En casa todo va bien. No te preocupes. Ya está, dijo ella, devolviéndole el teléfono. Normal, alentador, sin emociones innecesarias. Así es como debe escribir un marido que tiene todo bajo control. Henry asintió, pero por dentro se sintió oprimido. ¿Con qué facilidad se había metido Vanity en el papel de infiel? ¿Y qué decía eso de su carácter, de lo que le esperaba en su futuro juntos? Pasaron al salón con las copas y el postre, un tiramisú que Vanity había comprado en una pastelería italiana. Ella se acomodó en el sofá, puso los pies sobre las rodillas de Henry y comenzó a hablar de sus planes en Denver. Cómo conseguiría trabajo en una prestigiosa agencia inmobiliaria, cómo vivirían en un moderno apartamento con vistas a las montañas, cómo viajarían, disfrutarían de la vida y construirían un futuro juntos. Henry la escuchaba comparando mentalmente esos planes con los que él y Odette habían tenido en su día. Era extraño, pero eran sorprendentemente similares. Los mismos sueños de tener un negocio propio, de viajar, de una casa bonita. La única diferencia era que con Odette esos sueños nunca pasaron de ser sueños, y con Vanity, bueno, ella era una persona de acción, incluso si esa acción incluía falsificar documentos y engañar. Estaban abriendo la segunda botella de champán cuando sonó el timbre. El sonido seco y persistente rompió el ambiente acogedor, haciendo que ambos se estremecieran. ¿Quién puede ser? Frunció el ceño Vanity. ¿Esperas a alguien? Henry negó con la cabeza, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. No. ¿Quizás los vecinos? Irma suele venir a pedir prestado algo. El timbre volvió a sonar, más insistente. Ve a ver, dijo Vanity arreglándose el vestido y el pelo. Si son los vecinos, diles que estamos ocupados. Hoy es nuestra noche. Henry se levantó y se dirigió a la puerta de entrada. Por alguna razón, cada paso le costaba mucho, como en una pesadilla en la que intentas correr, pero tus piernas se hunden en un pantano invisible. Tenía un extraño presentimiento, una inquietud inexplicable. Sonó el timbre otra vez, y luego un golpe, decidido, exigente. Henry respiró hondo, giró el pomo y abrió la puerta. En el umbral estaba Odette, su esposa,
que debería estar en Hawái disfrutando de las olas y las puestas de sol, estaba frente a él, apretando el asa de la maleta, con una expresión de cansancio y angustia en el rostro. «¿Henry?» Su voz temblaba. «Yo he vuelto». Él se quedó allí, atónito, incapaz de articular palabra. Por dentro se sentía paralizado, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cómo había llegado ella hasta allí? ¿Por qué había vuelto antes? ¿Qué iba a hacer ahora? Odette frunció el ceño y miró por encima del hombro de Henry. «¿Qué pasa? ¿Tienes invitados?» En ese momento, Vanity salió del salón, todavía con la copa de champán en la mano, y se quedó paralizada al ver a Odette. El mundo de Henry Forrester, que había construido con tanto esmero durante los últimos meses, se derrumbó en un instante, como un castillo de naipes ante el soplo del viento. El silencio que se cernía en el vestíbulo parecía palpable. Odette miró a su marido, a la mujer desconocida que estaba en su salón, a los restos de la lujosa cena, a la botella de champán abierta, y volvió a mirar a Henry, cuyo rostro ahora expresaba una mezcla de horror y culpa. «Vaya bien las cosas», dijo ella por fin, con más cansancio que ira en la voz. «¿No vas a invitarme a entrar en mi propia casa, Henry?» Él se hizo a un lado, todavía incapaz de articular palabra. Odette entró, arrastrando con dificultad la maleta. «Y usted debe de ser Vanity», dijo, mirando a la mujer pelirroja que se había quedado paralizada con una copa en la mano. «No se presentó cuando nos vendió el terreno el año pasado». Vanity se recuperó rápidamente y volvió a poner su máscara profesional de agente inmobiliaria. «Señora Forrester, no es lo que está pensando». «¿En serio?» Odette dejó la maleta y cruzó los brazos sobre el pecho. «Entonces, ¿qué es esto? ¿Una reunión de negocios? ¿A las 8 de la tarde? ¿Con champán y velas?» Henry por fin recuperó el habla. «Odette, ¿por qué has vuelto? Tenías que estar en Hawái 10 días más». No era la pregunta que debía hacer en esa situación, y se dio cuenta de ello en cuanto las palabras salieron de su boca. Odette lo miró como si lo viera por primera vez. «¿En serio, Henry? ¿Eso es lo único que te preocupa? ¿Por qué he estropeado tus planes?» «No, yo no», se atascó. «Solo estoy sorprendido». «Mi compañera de camarote tuvo un ataque de apendicitis», dijo Odette. «Nos trajeron de vuelta al puerto para una evacuación de emergencia, y decidí que era una señal para volver a casa y hablar con mi marido, que en las últimas semanas había respondido a mis mensajes como si fuera una conocida cualquiera y no su esposa desde hacía 15 años. Ella dio un paso adelante y Henry retrocedió involuntariamente. «Pero ahora veo que el problema no estaba en mi imaginación, ¿verdad? Realmente tienes otra mujer». Vanity dejó la copa en la mesa más cercana e intervino con una franqueza inesperada. «Sí, Odette, tu marido tiene otra mujer, soy yo. Henry y yo llevamos juntos 8 meses y nos queremos». Odette se volvió hacia ella y en sus ojos brilló algo parecido a la lástima. «¿8 meses? ¿Y crees que lo conoces? ¿A este hombre que durante 15 años me prometió estar conmigo en la alegría y en la tristeza? ¿Que ahora engaña a su mujer y dentro de un par de años empezará a engañarte a ti? Odette, por favor». Henry intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «No me toques». Su voz se volvió gélida. «Quiero saber qué está pasando. ¿Por qué parece que están preparando la casa para venderla? ¿Dónde están todas nuestras cosas? ¿Las fotos? ¿Los libros?» Se hizo el silencio. Henry y Vanity intercambiaron miradas, y Odette lo entendió todo sin necesidad de palabras. «¿Habéis vendido la casa?», no era una pregunta. «Me habéis enviado de crucero para vender la casa a mis espaldas». «Técnicamente, el trato aún no está cerrado», dijo Vanity. «Solo hemos firmado un acuerdo preliminar. Mañana entregaremos las llaves». «Cállate», cortó Odette, y Vanity parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba tal brusquedad de una tranquila profesora de literatura. «Henry,
¿Cómo has podido firmar los documentos para vender la casa sin mi consentimiento? La casa está a nombre de los dos. Henry tragó saliva, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. Había llegado el momento en que todos sus delitos saldrían a la luz. «Tiene un poder notarial tuyo», intervino Vanity. «Todo es legal». Odette se rió con amargura, sin rastro de alegría. ¿Un poder notarial? Yo nunca he firmado ningún poder notarial. «Lo has firmado», insistió Vanity. «¿Quieres que te enseñe una copia? Enséñamela». Odette extendió la mano. «Quiero ver esa falsificación». Vanity dudó, pero luego se dirigió decidida al salón, donde estaba su bolso. Regresó con el documento y se lo entregó a Odette. Mientras Odette examinaba el papel, su rostro pasó de la sorpresa a la ira y finalmente a una extraña satisfacción. «Esta firma no es mía», dijo levantando la vista hacia Henry. «¿Has falsificado mi firma? ¿Has cometido un delito para huir con tu amante?» Henry permaneció en silencio, incapaz de confirmar o negar lo evidente. «Es ridículo», intervino Vanity. «Por supuesto que es tu firma. El documento está certificado por un notario». «¿De verdad?» Odette entrecerró los ojos. «¿Y cómo certificó el notario mi firma si yo no estaba en la ciudad? Tengo pruebas. Mi pasaporte con el sello de cruce de frontera. Salí del país el 14 de abril y no he vuelto hasta hoy. Este documento está fechado el día 20. Explíqueme cómo pude firmarlo estando a 300 kilómetros de la costa». Vanity palideció, pero rápidamente se recompuso. «Son detalles técnicos. En cualquier caso, la transacción ya se ha realizado. El dinero se ha transferido y los documentos están firmados». «Documentos falsos», precisó Odette, «lo que invalida la transacción. Puedo demandar a usted, al notario y al comprador si éste sabía que eran falsos». Como si respondiendo a sus palabras, sonó el timbre de la puerta. Los tres se quedaron quietos, mirándose unos a otros. «¿Quién es?», preguntó Odette. «Ni idea», murmuró Henry. Vanity apretó los labios. «Ya me lo imagino. Sheldon tenía que pasar para discutir algunos detalles de la transferencia de la casa». «¿Sheldon? ¿El comprador?». Odette negó con la cabeza. «Genial. Todo se pone cada vez más interesante». Ella misma se dirigió a la puerta y la abrió. En el umbral estaba Tobias Sheldon, un hombre alto y elegante, de ojos inteligentes y barba bien recortada. «Señora Forrester», hizo una ligera reverencia. «Tobias Sheldon, me temo que he llegado en mal momento». «En absoluto, señor Sheldon». Odette se hizo a un lado para dejarlo pasar. «Llega usted justo a tiempo. Estamos discutiendo la venta ilegal de esta casa, en la que usted está involucrado». Sheldon entró en el vestíbulo y echó un vistazo a todo el grupo. Henry, desconcertado, Vanity, pálida, y Odette, decidida. «¿Ilegal?», levantó una ceja. «Me dijeron que todos los documentos estaban en regla». «Le han mentido», dijo Odette. «Mi firma en los documentos es falsa. No tenía intención de vender esta casa y no le di a mi marido poder para realizar la transacción en mi nombre». Sheldon se volvió hacia Vanity. «¿Es eso cierto, señorita Montgomery?». Vanity se enderezó. «Es un malentendido. La señora Forrester está simplemente disgustada por haber visto a su marido con otra mujer. Está intentando sabotear nuestros planes». «Señor Sheldon», Odette ignoró a Vanity, «¿tiene usted una copia del contrato de compraventa?». Sheldon asintió y sacó unos papeles doblados del bolsillo interior de su chaqueta. «Aquí tiene, por favor». Odette tomó los documentos y los abrió. Su mirada se posó inmediatamente en la línea con su nombre y lo que parecía ser su firma. «Esa no es mi firma», dijo con firmeza. «Puedo demostrarlo con un peritaje caligráfico y con el hecho de que el día que se firmó el documento yo me encontraba físicamente en Hawái». Sheldon la miró atentamente. Luego dirigió la mirada a Henry y Vanity. «Es una acusación muy grave, señora Forrester.
Si lo que dice es cierto, entonces se trata de un delito penal. Exacto, asintió Odette. La falsificación de documentos legales es un delito punible. Se volvió hacia su marido. Henry, ¿qué te puede pasar? ¿3 años? ¿5? ¿Vale la pena? Henry palideció aún más. Odette, yo no pensé. Es obvio, lo interrumpió ella. No pensaste en mí ni en las consecuencias de tus actos. Simplemente dejaste que esa mujer te manipulase como a un títere. Vanity estalló. No hables como si supieras algo de nuestra relación. Henry me ama. Él tomó una decisión. Henry cometió un error, replicó Odette. Y tú también, si pensabas que podías robar el marido y la casa de otra sin consecuencias. Sheldon, que observaba la discusión con una expresión entre interesada e incómodas, carraspeó. Creo que todos deberíamos calmarnos y discutir la situación con sensatez. Si la señora Forrester tiene razón y su firma es realmente falsa, el trato no es válido y tengo derecho a exigir la devolución del dinero, pero ya hemos gastado parte del dinero, espetó Henry, y enseguida se mordió la lengua al darse cuenta de que solo había empeorado su situación. Odette soltó una breve risa. Estupendo. No solo has vendido nuestra casa a mis espaldas, sino que ya te has gastado el dinero. ¿En qué, Henry? ¿En billetes para empezar una nueva vida con esa mujer? En ese momento se oyeron voces fuera y alguien llamó enérgicamente a la puerta. Todos se quedaron quietos. Hoy es un lugar muy popular, murmuró Sheldon. Henry suspiró y fue a abrir. En el umbral estaba Irma Landry, una vecina de 74 años, con el pelo canoso, los ojos vivos y su inseparable libreta en las manos. Llevaba un registro de la vida de su barrio con la meticulosidad de una historiadora profesional. Henry Forrester, ¿qué está pasando aquí?, preguntó sin preámbulos. Tienen todas las luces encendidas, hay coches desconocidos delante de la casa y ahora también se oyen voces en toda la calle. La gente intenta dormir. Su mirada se deslizó por Henry y se detuvo en Odette. Odette, has vuelto. ¿No deberías estar en Hawái? Luego vio a Vanity y Sheldon. ¿Y quiénes son estos?, entrecerró los ojos. Un momento. Tú eres la pelirroja que vino aquí varias veces mientras Odette no estaba. Me preguntaba quién era usted. Vanity esbozó una sonrisa cortés. La señora Montgomery, agente inmobiliaria. Agente inmobiliaria. Irma miró a Henry. Está vendiendo la casa. ¿Se mudan Odette y usted? Odette se acercó. Hola, Irma. No, no nos mudamos, al menos yo no. Pero parece que mi marido tenía pensado desaparecer con esta mujer y vender nuestra casa sin mi conocimiento mientras yo estaba de vacaciones en Hawái. Irma abrió mucho los ojos y sacó las gafas del bolsillo para ver mejor a todos los presentes. Dios mío, menudo giro, como en esas series que echan por la tele por la tarde. Irma, por favor, comenzó Henry, pero la anciana ya se había colado entre él y la casa, claramente sin querer perderse ni un detalle del drama que se estaba desarrollando. ¿Y ustedes quiénes son?, le preguntó a Sheldon. Tobias Sheldon, respondió él inclinándose ligeramente. El posible comprador de la casa, aunque, dadas las circunstancias, quizá ya no sea comprador. Dios mío, dijo Irma sacudiendo la cabeza. Henry Forrester, nunca lo hubiera imaginado. Siempre me pareció un hombre tan decente. Y usted, se volvió hacia Vanity, debe de ser una mujer muy deshonesta para llevarse a un marido de su familia de esta manera. Vanity se enderezó, claramente ofendida. Eso no es asunto suyo, señora. Y yo no he abandonado a nadie. Henry tomó la decisión por sí mismo. ¿Decisión?, resopló Irma. ¿La decisión de traicionar a su esposa después de 15 años? ¿Falsificar su firma? ¿Robar la casa que compartían? ¿Cómo sabe lo de la firma?, preguntó Sheldon con interés. Tengo buen oído, jovencito, dijo Irma tocándose la oreja. Y paredes finas. Además, sacó el teléfono del bolsillo. Grabo todo lo que pasa en nuestro barrio.
por si acaso. Nunca se sabe cuándo puede ser útil la información. Pulsó un botón y se oyó la voz de Henry a través del altavoz. La firma es casi perfecta, pero aquí suele presionar más. Y la respuesta de Vanity. Todo en orden, Sheldon se lo ha creído. Se hizo un silencio ensordecedor. Henry parecía a punto de desmayarse. Vanity apretó los puños, mirando a su anciana vecina con odio manifiesto. Sheldon negaba con la cabeza, como si no pudiera creer lo que oía. Solo Odette se echó a reír de repente, un risa breve y amarga, pero con cierto alivio. «Irma Landry, es usted una mujer increíble», dijo. «Acaba de proporcionar una prueba irrefutable de la falsificación de documentos. Creo que la policía le estará muy agradecida». «¿La policía?», repitió Henry, sintiendo que el suelo se le escapaba definitivamente bajo los pies. «Sí, Henry, la policía», asintió Odette. «Has cometido un delito grave. ¿O creías que me encogería los hombros y dejaría que tú y esta mujer me robaran mi casa y 15 años de mi vida?» Vanity dio un paso adelante. «Esto es ridículo. Nadie va a llamar a nadie. Podemos resolver esto como adultos. Henry quiere estar conmigo, eso es un hecho. La casa se puede vender legalmente con tu firma auténtica, Odette. Recibirás tu parte del dinero y podrás empezar una nueva vida». Irma resopló. «¡Qué descaro! Después de todo lo que han hecho». Sheldon se frotó la barbilla pensativo. «Me veo obligado a dar la razón a la señora Landry. Señorita Montgomery, usted y el señor Forrester han intentado involucrarme en un trato ilegal. Es un asunto grave y tengo todo el derecho a acudir a la policía para denunciar un fraude». «Cierto», Odette cruzó los brazos sobre el pecho. «Y yo testificaré contra ustedes dos. La grabación de Irma será la prueba de su intención». «Lo devolveremos todo», dijo rápidamente Henry mirando a Sheldon. «El dinero, los documentos, todo lo que pagaron. Por favor, resolvamos esto de forma amistosa». «No puedes devolverlo todo», objetó Odette. «Tú mismo has dicho que parte del dinero ya se ha gastado». «¿En qué, por cierto? ¿En billetes para Colorado?» «Da igual. La cuestión es que no puedes simplemente devolver el dinero y hacer como si nada hubiera pasado. Falsificaste mi firma, vendiste nuestra casa, me traicionaste de la forma más vil». Se volvió hacia Sheldon. «Señor Sheldon, le pido disculpas por haberle involucrado en esta situación, pero debe comprender que esta casa no está en venta. Al menos, no en este momento y no con estas personas». Sheldon la miró pensativo. «Lo entiendo, señora Forrester, y comprendo su situación, pero también soy un hombre de negocios que ha pagado una suma considerable por esta casa, una suma que, según parece, ya se ha gastado en parte. Necesito recuperar mi dinero y estoy dispuesto a dar a su marido y a la señorita Montgomery la oportunidad de devolverlo sin intervención de las autoridades. Pero si no pueden hacerlo». Dejó la amenaza en el aire, pero todos sabían a qué se refería. Vanity finalmente perdió el control. «Todo es culpa tuya», se volvió hacia Odette. «Si te hubieras quedado en tu maldita Hawái, todo habría salido bien. Ya estaríamos lejos de aquí, y tú habrías recibido la notificación de la venta de la casa por correo. Pero no, tenías que volver y estropearlo todo». «¿Estropearlo?». Odette la miró con perplejidad. «¿He estropeado vuestro plan para robarme mi casa y mi marido? Qué inconveniente por mi parte». «Ya no es tu marido», gritó Vanity. «Él me ha elegido a mí, me quiere». «Eso también lo discutiremos», respondió Odette con calma. «Pero primero tenemos que resolver el asunto de la casa y el dinero del señor Sheldon». La noche llegaba a su fin. Irma Landry finalmente se fue a casa, después de asegurarles a todos que estaba dispuesta a testificar en cualquier procedimiento, ya fuera un divorcio o un caso penal. Tobias Sheldon se quedó, insistiendo en que la cuestión financiera debía resolverse de inmediato. Se trasladaron a la cocina,
ya fuera porque parecía un territorio más neutral o porque todos se sentían inconscientemente atraídos por el lugar donde tradicionalmente se resolvían los problemas familiares. Henry estaba sentado, encogido en el borde de la silla, Vanity caminaba nerviosamente por el perímetro y Odette estaba de pie, apoyada en la isla de la cocina, como un capitán en el puente de un barco en medio de una tormenta. «Bien», dijo ella, mirando a su marido. «Quiero saberlo todo. Desde el principio. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo decidieron vender la casa?» Henry levantó la cabeza. Tenía el rostro demacrado y ojeras. Por primera vez en muchos años, Odette no veía a su marido, sino a un extraño, confuso y perdido. «Nos conocimos cuando compramos ese terreno a las afueras de la ciudad», comenzó él. «¿Te acuerdas? Planeábamos construir una casa de campo allí». Odette asintió con la cabeza. Otro proyecto frustrado de su matrimonio. Vanity era nuestra agente. Luego nos encontramos por casualidad en una cafetería. Empezamos a hablar. Henry se calló, como si no supiera cómo continuar. «¿Y decidiste que era mejor empezar a salir con ella a mis espaldas que hablar conmigo sobre los problemas de nuestro matrimonio?», preguntó Odette en voz baja. «Intenté hablar contigo», exclamó Henry, con un tono de resentimiento acumulado en su voz. «Lo intenté durante años, pero siempre estabas tan ocupada. Los estudiantes, los exámenes, las conferencias. Siempre tenías cosas más importantes que yo». Odette bajó la mirada. Había algo de verdad en sus palabras que ella no podía negar. «¿Y creías que eso te daba derecho a engañarme?» «No», negó Henry con la cabeza. «Sucedió, simplemente sucedió. Vanity me escuchaba. Me hacía sentir importante, necesario. Y luego me enamoré». Vanity dejó de dar vueltas por la cocina y se acercó a Henry, poniéndole la mano en el hombro en señal de apoyo. «No os hacían felices», dijo. «Era evidente desde el primer momento. Vosotros dos simplemente coexistíais, como compañeros de piso, no como marido y mujer». «¿Y eso os daba derecho a engañarme?», preguntó Odette, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «¿A hacer planes a mis espaldas? ¿A enviarme de crucero para vender la casa?» «La idea del crucero fue mía», admitió Henry de forma inesperada. «Pero no para vender la casa. Realmente quería que descansaras. Y quería tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación». «¿Y la idea de vender la casa?». Odette se volvió hacia Vanity. «Fue mía», respondió ella sin mostrar ningún atisbo de vergüenza. Henry estaba indeciso. Decía que no podía hacerte eso, pero yo lo convencí de que una ruptura limpia sería mejor para todos. Tú recibirías tu parte de la venta y nosotros empezaríamos una nueva vida en otro estado. ¿Y decidieron falsificar mi firma en lugar de esperar a que regresara y discutir el divorcio de forma civilizada?» Se hizo el silencio. Henry y Vanity intercambiaron miradas. «Sabíamos que nunca aceptarías vender la casa», dijo Henry por fin. «Siempre has dicho que querías envejecer aquí. ¿Y decidisteis simplemente robármela?». Odette negó con la cabeza. «Dios, Henry, ¿en qué te has convertido?». Tobias Sheldon, que había estado observando en silencio el drama familiar, carraspeó. «Perdón por entrometerme, pero aún queda la cuestión de mi dinero. Pagué el precio total de esta casa y me gustaría recuperar la mayor parte de ese dinero». Vanity resopló. «Como si eso fuera lo más importante ahora». «Para mí sí», respondió Sheldon con calma. «Es una suma considerable». «¿Cuánto has gastado?», preguntó Odette mirando a Henry. Él apartó la mirada. «Unos 30,000. Los billetes a Denver, el primer pago del apartamento allí, muebles nuevos». «¿30,000?». Odette no daba crédito a sus oídos. «En 2 días». Vanity pensó que había que actuar rápido, murmuró Henry. «Claro», comentó Odette secamente. «Hasta que volví y descubrí que me habían robado». Se volvió hacia Sheldon.
Señor Sheldon, comprendo su situación, pero debo advertirle que no tengo intención de vender esta casa, ni ahora ni en un futuro previsible. Es mi casa y me voy a quedar en ella. Sheldon la miró pensativo. Respeto su decisión, señora Forrester, pero eso me pone en una situación difícil. Ya he rescindido el contrato de alquiler de mi apartamento y tenía previsto mudarme aquí la semana que viene. Hay una solución, dijo de repente, tras reflexionar un minuto. Usted y su marido tienen otra propiedad, ¿no es así? El terreno que compraron para construir una casa de campo. Odette parpadeó sorprendida. Sí, pero estoy dispuesto a aceptar ese terreno como parte del pago, continuó Sheldon. La diferencia se me devolverá en efectivo cuando usted y su marido arreglen sus asuntos financieros. Era una propuesta inesperada. Odette miró a Henry. ¿Estás de acuerdo? Henry asintió. Sí, claro, es justo. Perfecto, dijo Sheldon levantándose. Entonces propongo que nos reunamos mañana en la notaría para formalizar los nuevos documentos, todos los documentos, con las firmas auténticas. Lanzó una mirada significativa a Vanity, que se volvió indignada. ¿Cómo devolveremos el resto del dinero?, preguntó Henry. No tengo esa cantidad. Tú no, dijo Odette. Pero nosotros sí. Mis ahorros, más lo que queda de la venta. Pero eso nos dejará sin dinero, objetó Henry. A nosotros no, Henry. A mí. Odette lo miró directamente a los ojos. Supongo que todavía planeas irte. Se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en Henry. Vanity se tensó y apretó la mano que tenía sobre el hombro de él. Henry titubeó. Odette, lo que ha pasado hoy lo ha cambiado todo. No sé qué hacer. ¿Qué? Vanity se apartó de él. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que habíamos planeado, después de todo lo que hemos pasado. ¿Pasado qué? Odette no pudo contener una risa amarga. ¿Unos meses de citas secretas? Eso no se puede comparar con 15 años de matrimonio, Vanity. 15 años que lo han hecho infeliz, exclamó Vanity. 15 años en los que no lo has visto, ni oído, ni comprendido. Yo le di lo que tú nunca pudiste darle: reconocimiento, apoyo, pasión. Y una aventura que casi acaba en la cárcel, añadió Odette. Menudo logro. Vanity palideció de rabia. Henry, díselo. Dile que me eliges a mí, que nos vamos juntos como habíamos planeado. Henry se sentó con la cabeza gacha, incapaz de mirar a ninguna de las dos mujeres. No lo sé, Vanity. Todo va demasiado rápido. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar? Vanity dio un paso atrás. Después de todo lo que hemos hecho, después de todos los riesgos que hemos corrido, los riesgos que tú le has obligado a correr, apuntó Odette. Falsificar documentos, cometer fraude. Ese era tu plan, ¿no? Era nuestro plan. Vanity se volvió hacia Henry. Díselo. Dile que lo deseabas tanto como yo. Pero Henry permaneció en silencio, y en ese silencio estaba la respuesta que Vanity más temía. Eres un cobarde, dijo ella finalmente. Siempre lo has sido. Pensé que podría convertirte en un hombre, pero me equivoqué. Se volvió hacia Odette. Llévatelo. Os merecéis el uno al otro, un débil y una ambiciosa que no ve más allá de sus libros. Con estas palabras, Vanity cogió su bolso y se dirigió hacia la salida. En el umbral se detuvo. Y no creas que esto es el final, Henry. Cuando ella te denuncie por fraude, no me llames pidiendo ayuda. La puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas tintinearon. Tobias Sheldon se levantó. Creo que yo también me voy. ¿Mañana a las 10 en la notaría? Odette asintió. Sí. Gracias por su comprensión, señor Sheldon. Cuando Sheldon cerró la puerta, en la casa se hizo un silencio sepulcral. Henry y Odette se quedaron solos, por primera vez en toda aquella noche de locura. Lo siento, dijo Henry por fin. Nunca quise hacerte daño. Pero lo has hecho, respondió Odette en voz baja. Y no se trata tanto de la infidelidad, Henry. La gente es infiel,
Los matrimonios se rompen, pero tú querías robarme mi casa, la casa que construimos juntos. Estabas dispuesto a dejarme sin nada. Estoy confundido, dijo Henry, pasándose la mano por el pelo. Vanity sabe cómo convencer. Me hizo creer que era la única salida, que sería mejor para todos. Mejor para ti, querrás decir. Odette negó con la cabeza. Dios, Henry, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cuándo dejamos de hablarnos? No lo sé, respondió él con sinceridad. Quizás después del aborto, o cuando te ascendieron y a mí me pasaron por alto por tercera vez, o simplemente con el tiempo. Odette se acercó a la ventana y miró la calle oscura. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal, borroso, como su futuro. ¿Y ahora qué?, preguntó Henry. ¿Ahora? Odette se volvió hacia él. Ahora vas a recoger tus cosas y te vas. No voy a denunciarte a la policía. 15 años significan algo. Pero tampoco puedo perdonarte. Al menos ahora no. Lo entiendo, asintió Henry. ¿Y el divorcio? Lo pediremos cuando resolvamos los asuntos económicos con Sheldon, dijo Odette. Mientras tanto, vete, Henry. Necesito tiempo para pensar. Él se levantó, pero no se dirigió hacia la puerta. Odette, sé que sonará extraño después de todo lo que ha pasado, pero todavía te quiero, a su manera. Ella lo miró, al hombre con el que había compartido 15 años, que la conocía mejor que nadie y que, aún así, había sido capaz de traicionarla. Vete, Henry, vete. Él asintió, dudó un segundo, como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Odette lo oyó subir las escaleras, abrir y cerrar cajones. Estaba recogiendo lo más necesario. 20 minutos después, la puerta de entrada se cerró silenciosamente. Henry se había ido. Odette se quedó sola en la casa que casi había perdido. Recorrió lentamente las habitaciones, tocando objetos familiares, como si los estuviera redescubriendo. Ahí estaba la grieta en la encimera de la cocina que Henry y ella habían planeado reemplazar. Ahí estaba la mancha de vino tinto en la alfombra, recuerdo de su 5º aniversario de boda. Ahí estaba la esquina astillada de la estantería, resultado de un intento fallido de Henry de montar los muebles él mismo. La historia de su matrimonio estaba escrita en esas paredes, en esos pequeños detalles que habían acumulado durante 15 años de vida en común. Y ahora esa historia estaba llegando a su fin. Odette subió al dormitorio, donde todavía estaba su maleta del crucero por Hawái. La abrió y sacó una pequeña concha que había recogido en la playa de Maui, perfectamente redonda, lisa y con un brillo nacarado. En aquel momento pensó que se la llevaría a Henry como recuerdo. Ahora esa concha se había convertido en símbolo de otra cosa, la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Sola, en su casa, con el dolor de la traición, que con el tiempo se calmaría, y con una fuerza que ni siquiera sospechaba tener. Dejó la concha en la mesita de noche, donde antes estaba su foto juntos, y se acostó en la cama que ahora era solo suya. Afuera comenzaba a amanecer, el primer día de su nueva vida.